Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto BTV. Estelar, soy Janet Flores. Acompáñeme en esta hora de noticias. Así arrancamos, le damos a conocer que durante el acto de juramentación del abogado Jaime Quintanilla como el nuevo director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, el fiscal general de la República, Joel Zelaya, fue enfático al señalar que las investigaciones deberán realizarse sin privilegios ni excepciones, incluso si éstas alcanzan a personas cercanas de su entorno y también si son familia. El fiscal general de la República, Joel Antonio Zelaya, dejó un mensaje contundente sobre impartir justicia sin excepciones en medio de la nueva juramentación del director de la lucha contra el narcotráfico, Jaime Quintanilla. Advirtió que las investigaciones alcanzarán a todos por igual, sin privilegios, aunque las mismas involucren a familiares o personas cercanas a su entorno. De la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Y le repito con toda seguridad, si el día de mañana usted considera que un investigado tiene algún vínculo por consanguinidad o afinidad con mi persona, actúe, no me lo informe. No podemos permitir que el crimen organizado nos gane la batalla. Vamos a luchar de frente, así como luchamos contra la corrupción, y no permita que alguien, porque se considere que puede estar cercano a mi persona, va a estar en impunidad. El abogado Jaime Quintanilla, ahora el director de la lucha contra el narcotráfico, destacó que el país necesita funcionarios comprometidos con la legalidad y que no a todos los pueden señalar de corruptos, ya que la justicia no se vende ni se compra. Y el país más que nunca lo requiere de tener personas que nos comprometamos de una vez por todas, que esta lucha no se libra solos, se libra con el apoyo de nuestras autoridades y con el apoyo del pueblo hondureño. No nos pueden meter a todos en el mismo saco creyendo que somos corruptos y que nos vendemos y que tenemos precio. Desde la sociedad civil advierten que la corrupción no solo es robar dinero, también incluye favoritismos, nepotismo y justicia selectiva. Señalan que estas prácticas han debilitado la confianza en las instituciones durante administraciones anteriores. Y es obvio, era evidente, cuando tenías el nepotismo era la norma, por ejemplo, ¿qué más podías esperar? Cuando tenías una justicia selectiva, cuando no había eficiencia en los servicios públicos, cuando se puso en riesgo el Estado de Derecho y la democracia. Todos estos son factores, porque es importante que entendamos, la corrupción no solamente es agarrar dinero y robárselo. Aunque el fiscal asegura que nadie estará fuera del alcance de las investigaciones, persisten dudas sobre si este compromiso se traducirá en acciones efectivas o quedará solo en palabras, señalan algunos sectores del país. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Mientras tanto, este día el ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Erler, puso al descubierto una red de empleados ausentes dentro de esta institución y dijo incluso que personas extranjeras aparecen en las planillas. Ante esto, aseguró que cerraron temporalmente las instalaciones para poder reconfirmar los datos y así proceder a sanciones y también a la reestructuración. El día que llegamos nosotros a tomar esta responsabilidad, la estamos tomando con seriedad. Y lo primero que hicimos fue censar la población de empleados de la Secretaría. Durante este censo nos dimos cuenta que muchas personas que estaban en planilla no están llegando a trabajar y no trabajan en la Secretaría. Muchas personas ni siquiera viven en el país. Y una vez que tuvimos toda esa información, tomamos la decisión de cerrar las puertas hoy de la institución durante unas horas para reconfirmar este censo y tener la suficiente cantidad de pruebas para poder proceder a hacer las sanciones que nos permite la ley, reestructurar la institución, reducir el tamaño de la institución y recuperar la efectividad y eficiencia de la misma. Entonces eso fue lo que tuvimos hoy por la mañana y va a seguir sucediendo durante estos días hasta que no tengamos esa institución trabajando con el mínimo necesario de recursos humanos para gestionar. Esta institución trabaja con contratistas y terceriza sus servicios.
no ocupa tantos empleados. Lo que ocupa son empleados eficientes, técnicos y sobre todo comprometidos. Ante esta situación, por supuesto, hemos tratado de obtener algunas reacciones, sobre todo la del ex ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el señor Octavio Pineda, lo cual ha sido imposible poder acceder al mismo. Sin embargo, José Luis Castellanos, usted desde el Congreso Nacional, con el diputado Sergio Castellanos, quien es parte de Libertad y Refundación, quien, debemos decirlo, fue el gobierno que estuvo en el poder anteriormente. ¿Qué se puede decir ante esta situación que ha sido revelada a José Luis? Un caso, podríamos decir, de corrupción donde aparecen en planilla varios empleados que han cobrado salarios sin presentarse ni una sola vez en la instalación de esta institución. Pero lo más preocupante aún es que también dijo el actual ministro que hay personas extranjeras. Con usted la información. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. En efecto, en horas tempranas y en horas del mediodía volvió a recalcar esta situación el nuevo ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, precisamente los empleados con otras nacionalidades, hablando de cubanos y venezolanos. ¿Qué opinan desde Libertad y Refundación? Me encuentro en compañía del diputado Sergio Castellanos. Diputado, ante esta denuncia que han realizado de la administración anterior, estos empleados que estaban en la CIT de otras nacionalidades, ¿qué opinar sobre este caso, diputado? Buenas noches. Bueno, aquí vamos a hacer una generalidad. Parece que este gobierno, el gobierno de la racha, que dirige el PDF, el presidente de facto, porque no ganó limpiamente las elecciones, se ha dedicado a chismes de barrio. Por ejemplo, escuchábamos a la resignada presidencial hace unos días diciendo de que se habían gastado 1.400 millones en carros de lujo. Entonces a mí me gustaría que mencionara qué carros de lujo. Lo que ella no mencionó es que ahí están incluidos patrullas, programas que tiene el gobierno, que no, ¿verdad?, hizo el contrato el gobierno de Xiomara Castro. El tema de las patrullas, acuérdense que desde tiempos de Juanchi se firmó de que las patrullas que manejaba la Policía Nacional eran alquiladas, no eran propiedad del Estado. Y ahora siguen con los chismes de barrio. Vino el nuevo ministro de la CID, que creo que es familiar, que es parte del familión del PDF, y dice de que hay contratados venezolanos y cubanos. Que mencionen los nombres, que dejen de chismes de barrio, que mencionen los nombres y las nacionalidades. ¿Verdad? Cuando llegó Mauricio Ramos a la CID, encontró planillas con miembros de la MS que le pagaban 10.000 empiras o 15.000 empiras mensuales a cada uno de estos miembros de planillas fantasmas, que incluso parte del crimen organizado. Y ese incluso presentó la denuncia del Ministerio Público. Ahí está la denuncia. Se habla con nombre y apellido. Así que yo le digo a estos miembros de la racha, ¿verdad?, que dejen de estar con chismes de barrio, ¿verdad? Aquí presenten pruebas. Dijo la racha, se asustó que había un montón de medicamentos embodegados. Es que no entienden que hay una cadena de suministro en el sistema de salud. Vale, que aceptó, ¿verdad?, de que éramos de medicamentos en buen estado. Cuando llegó Xiomara Castro, encontró 800 millones de medicamentos vencidos en la CESAL. ¿Qué pasa aquí? Esa es parte de la cadena de suministro. Se compran los medicamentos en licitaciones transparentes desde septiembre, se acumulan en las bodegas, ¿verdad?, y se empiezan a distribuir en el sistema de salud a nivel nacional. Incluso se compró flota para que se hiciera la entrega moderada y se deje una reserva para temas de emergencia. O sea, no entiende la racha porque lo único que sabe la racha es de la movida, del trance. Así como ya le asignaron a Banco de Occidente, ¿verdad?, compra de medicamentos, que no sé bajo qué criterio. El único criterio que nos ocurre es porque financiaron la campaña, y no solo la campaña de pegar los afiches, los banners, ¿verdad?, sino la campaña de desprestigio contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, compra de allá, ya saben ustedes dónde, para que les dieran el triunfo, ¿verdad?, en los organismos electorales, incluso acá para poner miembros de la Junta Directiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? No entienden ellos, ¿verdad?, de que no se mandan aquel montón de medicamentos al sistema, a un hospital determinado, sino en base a inventarios, en base a la demanda. La demanda varía dependiendo del momento del año, ¿verdad? Porque las enfermedades no son todas. El pico, por ejemplo, del dengue es en tiempo del invierno. Entonces, ellos no entienden eso y siguen con chambres de barrio. Entonces esto quiere decir, en pocas palabras, esta denuncia del día de hoy es únicamente para generar controversia, porque usted manifiesta, no presentan las pruebas, no dan nombres.
generar controversia y también tapar el sol, ¿verdad? Con un dedo, ¿verdad? Porque aquí viene un paquetazo donde también hay otra movida, porque van a declarar emergencia entre 6 y 12 meses para reparar carreteras. No, hombre, las emergencias se hacen para tiempos determinados. Xiomara Castro, en su gobierno, declaró emergencias cuando habían fenómenos tropicales que estaban afectando a Honduras, tormentas tropicales, y era de 2 meses para poder operativizar, atender esta zona. Pero ya cuando usted declara emergencia entre 6 y 12 meses, con posibilidades de prorrogar esa emergencia, significa que la racha va a gobernar estos 4 años a pura emergencia. Y sabemos detrás de cada decreto de emergencia lo que hay, pura movida. O sea que aquí no han perdido la costumbre, ¿va? Perro que come huevos nunca deja la maña. Muchas gracias, el diputado Sergio Castellanos. Bueno, parte de las reacciones, licenciada, ya lo he escuchado. No sé si tiene consultas desde estudio. Así es, gracias José Luis por la reacción del diputado Sergio Castellanos ante esta situación que se ha denunciado en la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Pero aprovechando que usted está desde el Legislativo, ¿qué se ha hecho el día de hoy dentro del mismo? Y por supuesto entiendo que ya se ha suspendido esa sesión que había sido convocada para este día, si usted nos amplía más la información. En efecto, desde la semana anterior se había dejado programada para las 2 de la tarde. El día de hoy, como existieron diversas reuniones, tanto de las comisiones y una en específico con algunos alcaldes del departamento del Paraíso, inició a las 5 de la tarde, se retomó lo que es la sesión de este día, únicamente con lo que era el tema de presentación de proyectos. Es lo único que se ha visto hasta este momento, presentación de proyectos a esta hora de la noche, cuando marcan precisamente las 7:14, se ha dado un tiempo de espera. Ha suspendido la sesión el presidente Tomás Zambrano y ha mencionado que hasta las 7:20 se retoma nuevamente. Al parecer, 2 puntos únicos e importantes en agenda para el día de hoy para aprobación: el tema de la emergencia vial, tal y como lo dábamos a conocer en horas más tempranas, este importante proyecto que se quiere hacer en cuanto al tema de reparación de la infraestructura vial será lo que se estaría aprobando, y lógicamente lo que es la compra de la maquinaria para realizar estas reparaciones en los diferentes puntos del país. Todavía pues es lo que se presume, es lo que se tiene de conocimiento por parte de los medios de comunicación. Estamos a la espera que se reanude lo que es la sesión en el Congreso Nacional. Licenciada, si no tiene ninguna otra consulta, retorno con usted. Perfecto, gracias José Luis. Entonces se reanuda a las 7 de la noche, es lo que ha dicho, 7:20 de la noche. Estaríamos nosotros esperando entonces a ver si se logra la aprobación de esta emergencia vial, que estaremos también ampliándole más adelante. Mientras tanto, según los resultados del índice de percepción del 2025, Honduras se encuentra aplazado tras encabezar el puesto número 22 sobre 100 en su lucha contra la corrupción. De que al ver estos indicadores tan nefastos en tema de lucha contra la corrupción, pues se aleja del país. Este es el indicador más utilizado a nivel mundial, es una medición de 182 países en donde Honduras pues se ubica en una posición número 157 de esos 182 países, y al final el impacto es negativo, y es un impacto institucional, es un impacto político, es un impacto en temas de Honduras visto hacia el mundo, ¿no? En temas de cooperación internacional, porque al final, si nos vemos a nivel de América, solo nos supera Nicaragua, Venezuela y Haití. Y por otro lado, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, admitió que el sistema judicial enfrenta moras y destacó la necesidad de un incremento en el presupuesto para poder mejorar su funcionamiento, y además confirmó que hasta ahora no se ha solicitado la extradición de ningún político. Este es un problema serio que se viene dando, que nosotros dentro del Poder Judicial sentimos que hemos estado trabajando, mejor dicho, ¿verdad?, para detener estos embargos, y que con el tiempo prudencial, cuando ya realmente se puedan pagar o que ya no haya manera de detenerlos, pues algunos jueces los han ejecutado. Y en lo laboral hay solamente 4 jueces que tienen firmas para esto, porque tiene que venir un exhorto del exterior. Casi siempre se da en los juzgados al interior del país en cuanto a estos embargos.
no estamos cuidando de ninguna persona, todos los hondureños son tratados de manera igual, ¿verdad? Y hoy me hacían la pregunta, ¿hay algún político implicado en esto? Y yo con la cara en alto les digo, no hay ningún político que haya sido pedido en extradición. Lamentablemente tenemos los jueces que tenemos y ha habido una mora no de ahorita. Ahorita pusimos más personal, 7 jueces fueron nombrados con todo y su personal y se está trabajando en ese sentido. Quisiéramos nombrar más, pero no tenemos espacio dentro del edificio del Poder Judicial para nombrar un juez más. Además, un grupo de 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia también han solicitado este martes una mejora a la gestión administrativa y jurisdiccional en este poder del Estado a través de la calendarización de audiencias para reanudar los exámenes del notario. En los casos de selección, nombramiento, ascensos, traslados o destituciones, exhortaron a que se siga el procedimiento establecido en la ley de la carrera judicial y su reglamento, para lo cual debe llamarse a un concurso. También clamaron a que se realice el pago a los jueces que turnaron en el segundo periodo de vacaciones 2025. Adicionalmente, señalaron que se debe preparar el proceso de licitación de compra de vehículos que serán asignados a todos los magistrados de este poder del Estado. Finalmente, consideraron que se debe tratar con urgencia de los juzgados de lo laboral y contencioso administrativo. Los magistrados firmantes son Luis Fernando Padilla, Gaudí Bustillo, Ani Ochoa, Francisca Villela, Isabela Bustillo, Odalis Nájera, Walter Miranda, Nelson Danilo Mairena y también Warner Vallecillo. Hacemos una pausa, pero al volver le comentamos que más de 400,000 campesinos están en la central de riesgo y están solicitando la intervención del Congreso Nacional. ¿Sobre qué se trata específicamente? Le contamos al volver. Gracias por continuar con nosotros y según vean ustedes lo que ha dicho ya las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, será hasta el 23 de febrero cuando se reanuda justamente la audiencia inicial, esto en el caso Chequesol, donde están involucrados la diputada Isis Cuellar, pero también el ex ministro de Sedesol, José Carlos Cardona. César Uceda, ¿cuál es la información que se tiene hasta este momento según lo que dijo el portavoz de este poder del Estado? Buenas noches con usted. Así es, licenciada Janet Flores, televidentes a nivel nacional, pues como usted lo ha mencionado, se ha suspendido la audiencia inicial este día justamente a petición de la defensa, y es que se ha solicitado que sean digitalizadas estas pruebas para mejorar el tema de la revisión de las mismas. Escuchemos a continuación a Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial. El próximo lunes 23 de febrero. Lo anterior a razón que los equipos de cada uno de los equipos de defensa le ha solicitado al juez y a la fiscalía que todo el expediente sea digitalizado. En tal sentido, los primeros pasos que dará el personal auxiliar del juez de letras designado es digitalizar todo el expediente, así como la carga probatoria presentada este día. Y para revisar, analizar y posteriormente objetar, los equipos de defensa han solicitado este plazo de tiempo, que como repito, la continuación de la audiencia inicial será el 23 de febrero. Sobre la prueba, Carlos, al final, ¿cuál fue la totalidad que ofertó el Ministerio Público? El ente acusador del Estado durante la jornada de este día martes ha ofertado un total de 47 medios de prueba en general. 34 de estos documentales, 5 testificales, 7 pericias y 1 evidencia. La representación fiscal ha manifestado que todos estos son útiles, idóneos y proporcionales para el esclarecimiento de los hechos. Y recordemos que a partir del próximo 23 de febrero, cada uno de los equipos de defensa va a objetar estos medios probatorios, pero también van a presentar los medios de prueba que ellos quieren evacuar. Faltará la presentación de la defensa, la presentación de los medios de prueba de la defensa, después la evacuación de esos medios de prueba, la etapa de las conclusiones y finalmente.
Bien, ya ustedes han escuchado a Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, en donde menciona que a partir de este lunes 23 de febrero, estamos hablando de alrededor de 2 semanas, tanto lo que es la Fiscalía presentará sus pruebas, pero de igual forma la defensa de estas personas, estamos hablando de 3 exfuncionarios de esta entidad, pero también está el exministro o viceministro, el exministro José Carlos Cardona y también la diputada Isis Carolina Cuellar, quienes tendrán que presentar sus medios probatorios para desvirtuar toda esta información que tiene en su poder la Fiscalía. Estamos hablando de más de 43 delitos. Nosotros continuamos con usted en el estudio principal, licenciada Janet Flores, televidentes a nivel nacional. Buenas noches. Buenas noches, César. Gracias por la información. Ahora bien, según la defensa legal de estos imputados en el controversial caso del Cheque Sol, no se descarta la implicación de más actores y líneas de investigación también instruidas por parte del Ministerio Público. En particular, el mero requerimiento al inicio establece que es línea 1. Eso indica que pueden haber 2, 3, 4, 5 o no sé hasta cuántas líneas de investigación. Recordemos que se habla de un proceso en donde hubo supuestamente un manejo inadecuado de cerca de 900 y fracción de millones, y en este caso en particular solo se está investigando 6, casi 7 millones. O sea que hay mucho más dinero. La lógica es que ha de haber más diputados que de una u otra forma se pudieron ver beneficiados con este caso. Y bueno, aquí ahora la pregunta es, y para el fiscal, ¿cuándo va a presentarle más líneas de investigación? Y esa es la pregunta del millón. Bien, y la información alrededor del fiscal general Joel Zelaya y sobre todo lo que va a pasar con él en esta nueva administración sigue dando de qué hablar, y justamente ha sido el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, el que ha respondido a este X del expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, el señor Dagoberto Rodríguez, quien aseguró a través de su cuenta oficial, trasciende en círculos políticos, que ya existe un acuerdo partidario para mantener a Joel Zelaya en su cargo y blindarlo de un juicio político que ha cobrado fuerza en el Congreso debido a sus actuaciones sesgadas y partidarias durante el pasado proceso electoral. Esto es lo que ha respondido el señor José Carlos Cardona. No tengo ninguna duda. Mi partido hará lo imposible para blindarse ante futuras acciones. Compañeros exministros que tengan aspiraciones fuera de la cúpula de Libre, por favor, cuídense, les advierte. Qué decepción. Por supuesto, también hay reacciones ante esas declaraciones a través de su cuenta en X y, en este caso, por parte de los miembros de Libertad y Refundación. El exdiputado Manuel Rodríguez, con usted, Berenice Amaya, a esa hora. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, en estos momentos me acompaña el exdiputado de Libertad y Refundación, Manuel Rodríguez, para que él nos dé su punto de vista en torno a lo que se ha manifestado, a lo que ha trascendido, que hay acuerdos para que se quede el fiscal general de la República, a lo que también el exministro José Carlos Cardona ha respondido y manifiesta a los exministros de la administración anterior que se cuiden las espaldas. ¿Qué decir en torno a esto? Mire, yo siempre les dije a ustedes, y lo ratifico, ese de Sol ya tiempo de haber salido, porque no hay ningún ministro que maneje una cartera en cheque, no existe. Yo fui funcionario en el gobierno de Pineda Ponce y a nadie le daban chequera, a nadie, prohibido. Según la contratación del Estado, el ministro maneja presupuesto, pero no en cheques personales. Así es que él tiene que responder ahí a lo que le decían en aquel entonces, ¿verdad? Porque él fue uno de los propiciadores que el M28 hiciera un fraude monstruoso y que dejara por fuera a muy buenos diputados. Hoy por hoy ya habló el pueblo y dio una lección, ¿vea? Y aquí el fiscal general del Estado no le van a hacer juicio político, pues los tiene agarrados desde los de abajo, tanto a mujeres como hombres, en los 3 partidos grandes. Tiene agarrado a Jorge Cáliz con el IP, tiene agarrado a Tomás Zambrano. Y si le hace un juicio político, explotaría la bomba y ya el pueblo se decepcionaría de ir a votar. Ese es mi criterio. A Joel Zelaya no lo va a destituir nadie porque es un hombre que sabe mucho. Más bien debería yo decirle a Joel, cuídese, papá, que las cosas están aquí que arden. Se vuelve a reactivar el crimen organizado. Pero qué decir en torno también a lo que ha dicho el ministro, que se cuiden también sus compañeros de Libertad y Refundación. Es que mire, en el caso de Libertad y Refundación de Gobernación,
Él no toca dinero, nunca le dio un cheque. Eso le voy a explicar cómo era. Se buscaba una ONG que estuviera libre de toda contaminación. Entonces entraba la documentación la mandaban a Finanzas miraba que la documentación fuera correcta y le emitían el cheque a la ONG. La ONG tenía que liquidar los proyectos sociales. En el caso de la nueva ciudad, pues te puedes ver las calles. Aquí estas calles se hicieron con esos fondos, ¿ves? Yo nunca toqué un 5. Entonces no creo que el señor Barquero haya tocado fondos porque no manejan cheques. Igual así en la CIP no manejan cheques. Entonces aquí lo extraño que como el de Sede Sol manejaba cheques, pues. Será él el que va a desvirtuar eso en los tribunales de justicia. Muchas gracias al exdiputado de Libertad y Refundación, Manuel Rodríguez, quien nos amplía esta importante información. Yo retorno al estudio central. Buenas noches. Y continuamos con otras noticias. Con el fin de poder lograr sacar de la central de riesgo a más de 400,000 productores, la dirigencia campesina se va a reunir la próxima semana con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para poder promover un decreto de readecuación de todas estas deudas. Los efectos del cambio climático han provocado que miles de pequeños y medianos productores agrícolas estén en la central de riesgo crediticia, problema que los ha marginado de nuevos créditos estatales. Es por ello que la dirigencia campesina le presentará al presidente del Poder Legislativo un decreto de subsidio de deuda para los diferentes sectores productivos y así hacerlos bancables nuevamente. Ya el próximo miércoles 18 de este mes tenemos una reunión con el presidente del Congreso, con Tomás Zambrano, en vías de ver cómo se vuelve viable este problema del decreto. Aquí realmente estamos siendo muy claros, muy responsables, no estamos pidiendo condonaciones, no estamos pidiendo regaladías, simple y sencillamente que el gobierno entienda y comprenda la situación que los productores estamos pasando en este momento. Por su parte, el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras le propone al gobierno que cree un sistema financiero agrícola que permita que los productores del país puedan accesar a fondos a bajas tasas de interés. Nosotros en un documento que el FOSDE ha puesto a disposición de la ciudadanía la semana anterior, estamos proponiendo la creación de un sistema financiero agrícola alternativo, orientado específicamente a favorecer a sectores que no son sujetos de crédito, entre ellos todos aquellos que han presentado problemas de acceso a crédito, problemas de cumplir con sus obligaciones crediticias asociados a diferentes temas, entre ellos el tema climático, como usted muy bien lo apunta. Los empresarios del sector agrícola aseguran que la falta de financiamiento es uno de los grandes problemas que no les permite producir más alimentos para satisfacer la demanda nacional y para exportar. El presidente actual está apostando a la seguridad alimentaria. Nosotros necesitamos bajar esos porcentajes casi de un 70% que se importa de lo que nosotros mismos podemos producir. El país tiene capacidad de producir, pero sí hay que darle las condiciones a los productores del campo, a precios justos, a precios de los intereses adecuados para producir, que no es lo mismo producir en el campo que producir en otras áreas. Entonces sí se deben dar precios financieros adecuados para que realmente podamos sustituir las importaciones. Según datos del sector campesino, en el país existen más de 3.500 empresas asociativas que están en la central de riesgo crediticia, al igual que más de 400,000 pequeños productores que enfrentan el mismo problema, ya que las inundaciones y sequías les ha provocado pérdidas en las últimas 4 décadas. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Ahora bien, los productores y exportadores de café están preocupados porque el precio del grano aromático ha caído en casi $100 el quintal, esto en los últimos 4 meses, debido al anuncio de Brasil que tienen una buena cosecha. Vamos a producir más café. Si todo sale bien en cuestiones climatológicas, Honduras va a producir más café. Siempre lo he dicho, y eso pues va a compensar un poco la bajada de precios. Sí ha bajado el precio y esperamos que el aumento en cosecha sea prácticamente significativo, de tal manera que lleguemos a alcanzar los prácticamente $2,000 millones en divisas que ya la caficultura nacional le generó al Estado. Es una montaña rusa, pues cae el precio, pero sube la producción. Entonces, ojalá esperamos que eso complemente el vacío. Más sin embargo, sí, definitivamente, pues la caída es bastante
fuerte. Les recuerdo que comenzamos a niveles de $350. Y el dirigente obrero Daniel Durón ha confirmado que ya cuentan con la respectiva acreditación y solo están a la espera de ser convocados a la mesa de reunión con los demás sectores involucrados para poder fijar y establecer el nuevo aumento al salario mínimo, el cual se prevé sea aplicado desde enero y pueda así, sin duda, amortiguar en cierta forma el impacto económico que sufre la mayoría de familias hondureñas en el país. Esta es una buena noticia para los trabajadores de Honduras. Ya nos pidieron la acreditación de las comisiones, solo estamos esperando que nos convoquen oficialmente a la negociación. Ya tenemos experiencia, ya el sector, tenemos 10 negociaciones. Entonces lo mejor que puede suceder es que en el mes de febrero lleguemos a un acuerdo para que sea aplicado el nuevo salario a partir del 1 de enero. Que la ley es bien clara en eso, y démosles esa buena noticia a los trabajadores de Honduras, porque entre más se especula con el salario, más le suben a los precios. Cuando ya se logra ese porcentaje de ajuste, está succionado ya, porque aquí no hay control de precios. Ya no se mira nada. Ya está succionado, entonces hagámoslo rápido, para que por lo menos el trabajador atenúe un poquito este enorme impacto de los precios de la canasta básica. Yo creo que lo convocan el lunes, solo es que nos convoquen, ¿sí? Y en otros temas, el mal estado de la red vial del Valle de Sula encendió las alertas entre las autoridades y empresarios, quienes analizan medidas urgentes para poder rehabilitar las carreteras estratégicas ante la proximidad de la Semana Santa y sobre todo el impacto directo en el turismo, la economía y la movilidad de miles de ciudadanos. La red vial del Valle de Sula atraviesa una situación crítica que amenaza la movilidad, el comercio y el turismo en una de las regiones más productivas del país. Diputados del departamento de Cortés y representantes del sector empresarial coincidieron en la urgencia de ejecutar proyectos de rehabilitación y modernización de carreteras clave ante el avanzado deterioro de varios tramos estratégicos. Se ha presentado una iniciativa de proyecto de ley que lleva como objetivo reparar los tramos carreteros que están destruidos. Sabemos que viene Semana Santa, un momento de auge para el turismo hondureño, y por lo tanto estas carreteras tienen que ser viables para que la gente pueda disfrutar de estos feriados. Empresarios del sector construcción advirtieron sobre la pérdida de competencia del sector debido a la falta de infraestructura vial. Propusieron proyectos clave como el libramiento del valle, el desvío de transporte pesado y la creación de una autoridad con autonomía técnica y financiera. Ya no sigamos afectando sectores económicos como este libramiento, es de el municipio de Villanueva, el municipio de San Pedro Sula, el municipio de Choloma. También tenemos que hablar de lo que es el libramiento del arco este de la ciudad de San Pedro Sula para no generar ese caos en el Boulevard del Sur. Y por qué no hablar también del libramiento de Puerto Cortés para que los contenedores puedan embarcarse y desembarcarse en forma rápida. Y por mientras se dan todo este tipo de aristas, ¿por qué no rehabilitamos totalmente una vía alterna que vaya de Calpules, Ticamaya, Choloma, pero no entrando a la ciudad de Choloma, sino que generando una nueva vía que pueda generar efectivamente una efectividad vial tan importante para el valle? Por su parte, el empresario Menotti Maradiaga destacó que solo el sector turismo podría generar hasta 10,000 empleos formales en Semana Santa, siempre que existan condiciones viales adecuadas. Sí, hoy más que nunca para el sector turismo, que estamos próximos a recibir la Semana Santa, ahí podemos contratar fácilmente 10,000 puestos de trabajo, pero de manera formal, que es lo que nosotros venimos peleando. Los líderes locales y empresarios hicieron un llamado al gobierno para que le dé prioridad. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. El diputado Carlos Umaña aclaró que la ley de emergencia sanitaria no implica entregar hospitales a la iniciativa privada y destacó además que beneficiar el sistema de salud podría ampliarse esto en el futuro. Mire, la salud no se puede privatizar con ese decreto, es imposible que le vayan a trasladar un hospital a una ONG con ese decreto, no lo permite, por lo tanto no lo consideraron los gremios como una privatización. Y en lo referente al Seguro Social, se acaba de activar una junta directiva
con un director ejecutivo interino. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo personalmente considero que no era lo correcto. Para mí el Seguro Social debió haber continuado intervenido, pero el presidente se decidió por reactivar la junta directiva. Espero que esta vez no se peleen los empresarios, los trabajadores con el director ejecutivo que nombren de ahí, porque el Seguro Social está en una situación calamitosa. En este momento estamos muy mal. El Seguro Social tiene una mora quirúrgica bien elevada, también más de 7,000 pacientes, y además tiene carestía de los medicamentos y los insumos más importantes. Por lo tanto, ahí se ocupa celeridad para resolver los problemas del Seguro Social. Bien, y en otras noticias también, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia obtuvo en audiencia inicial un auto de formal procesamiento contra Oscar Ismael Reyes Corea, director de un centro educativo privado, a quien se le supone responsable del delito de desobediencia tras incluir una orden judicial que ordenaba restituir el derecho a la educación de un adolescente luego de que ese fuera sancionado y se le negara la matrícula por haber sido sorprendido besándose con su novia dentro de un centro educativo. Denuncia por parte de la madre, este señor no permitió que se matriculara el joven debido a un tema, ¿verdad?, sentimental, ya que él se había encontrado besando con la novia, por lo cual el director, ¿verdad?, que yo creyó que era una falta grave y por lo cual no le permitió la matrícula al joven. Sin embargo, a través del juzgado de ejecución de la niñez se le dictó la resolución de que debía matricularlo a este joven y no restringirle el derecho a la educación. Y por otra parte, la primera dama de Honduras, Lisette del Cid de Afura, visitó el Centro de Educación Básica Policarpo Bonilla en Santa Lucía, Intibucá, para poder continuar entregando libros escolares como parte de la promesa presidencial de Nasri Asfura. Agradeció también a los docentes por formar a niños y niñas, y asimismo alumnos recibieron libros de las asignaturas de matemáticas, español, ciencias naturales y estudios sociales. Y así llegamos al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana. Usted comience siempre informándose con Impacto BTV Matutino, Diálogo de Impacto y también Hola Honduras. Que tengan un feliz descanso.